Las noticias del día. Estamos de regreso después de ese editorial que hemos dedicado a la matanza de la Casa Cuartel en Zaragoza. Lo hemos dedicado a la matanza de la Casa Cuartel de Zaragoza, primero porque de esto no se ha acordado nadie en España. Ahora parece ser que como la gente de la organización terrorista ETA, a quien apoya es al presidente del gobierno, y se sigue llevando de besos en la boca con los nacionalistas vascos y catalanes, y por si acaso ni siquiera el Partido Popular dice ni mu, pues claro, ¿cómo vamos a recordar los crímenes de ETA? Eso está feo, caca, no se toca. Es políticamente incorrecto. Bueno, pues nosotros pensamos que hay que recordarlo, porque sin recordar hechos esenciales no se puede ir hacia adelante de manera correcta. Y qué vergüenza que estemos recordando historias de la guerra civil, que a fin de cuentas eso ya sí que es historia, y por el contrario no recordemos la matanza de la Casa Cuartel de Zaragoza. De manera que esa es la primera razón. La segunda razón es que nosotros seguimos creyendo que las víctimas del terrorismo se merecen memoria, dignidad y justicia. La justicia, en muchísimos casos, no la han recibido y la culpa la ha tenido tanto la izquierda como la derecha, tanto el Partido Socialista como el Partido Popular y otras fuerzas. La memoria, por supuesto, se ha intentado borrar y por lo tanto hay que recordar. Y al mismo tiempo la dignidad es irrenunciable, aunque desgraciadamente tanto José Luis Rodríguez Zapatero como Mariano Rajoy como Pedro Sánchez hayan llevado a cabo una política indigna hacia las víctimas del terrorismo. De manera que en un día como hoy, en que se cumple el aniversario de esa matanza en la Casa Cuartel, matanza en la que murieron menores de edad, murieron niños de corta edad, hay que recordar. Y si desgraciadamente ni la televisión, ni la radio, ni la prensa lo recuerdan, pues peor para ellos, porque ponen de manifiesto hasta qué punto no pocos de los españoles son cómplices de esa política auténticamente indecente que han llevado a cabo todos los presidentes del gobierno, de José Luis Rodríguez Zapatero hasta el día de hoy, en el sentido de volver la espalda a las víctimas del terrorismo. No es nuestro caso. De eso iba nuestro editorial, pero tenemos que entrar ya en el boletín informativo y, como siempre, entramos por el segmento de España. Entramos por el segmento de España con una verdadera oleada de detenciones y de registros a escala nacional de personas y de empresas relacionadas con el Partido Socialista Obrero Español. Ayer la UCO arrestó a Leire Díaz, la denominada con más o menos fortuna fontanera del Partido Socialista, y al que fue presidente de la SEPI, Vicente Fernández. Todo esto por presuntas irregularidades en contrataciones públicas del año 2000, vinculadas a Servinavar en el año 2000, aquella empresa que es del entorno del que era jefe de organización del Partido Socialista, Santos Cerdán. Al día siguiente ha caído Joseba Anchón Alonso, que era el socio de Santos Cerdán en Servinavar y una pieza central en el cobro de comisiones. Luego, eso sí, conseguía unas adjudicaciones multimillonarias que se pagaban, por supuesto, con el dinero que les roban a ustedes los buscabonus de la agencia tributaria. Y por si todo esto no fuera poco, resulta que además ha habido registros. La Guardia Civil ha registrado la sede de Forestalia en Zaragoza para ver qué ha pasado con los contratos de las renovables. Han registrado en Plus Ultra para ver los servidores y ver qué pasó con ese rescate de 53 millones de euros, ni más ni menos, que le otorgó el gobierno de Pedro Sánchez. Y bueno, ya esta última es verdaderamente que uno no sabe si romper a llorar o romper a reírse a carcajadas, porque hasta han registrado un bar en Sevilla que administra un señor que se llama Vicente Fernández, porque podría haber servido para blanquear comisiones ilegales mediante el método de mezclar ingresos reales del bar con fondos que procedían de sobornos.
No digan ustedes que aquel dicho que se popularizó en la época en que Manuel Fraga Iribarne era el ministro de Información y Turismo en la época de Franco y que decía Spain is different, no se corresponde con la realidad. Porque esto de blanquear dinero de sobornos a través de los ingresos de un bar de Sevilla, es que esto lo ves en una serie de televisión, lo ves en una película, lo lees en una novela y no te lo crees. Pues es que es así, España es así. No vamos a decir, como decía aquel, señora, España y yo somos así. No, España es así, a secas. Bueno, y analizamos estas y otras cuestiones que les afectan con la ayuda absolutamente irrenunciable de María Durán. María, muy buenas noches. Muy feliz tarde, César. Es jueves, estamos finalizando una semana que yo supongo que en el Partido Socialista se la querrían haber ahorrado. Enseguida vamos a ir con el que últimamente es el menú del día de cada jornada: corrupción sexual, corrupción monetaria, de la mano de los socialistas. Pero antes, si me dejas 30 segundos, les cuento a todos que se acerca la Navidad y llega su primer regalo. Esta Navidad pueden tener un año entero de análisis independiente, de eso que nadie más les cuenta, por solo 52,50 euros, un 25% de descuento en la suscripción anual a César Vidal Televisión. Va a estar disponible esta oferta única y irrepetible para quienes quieren entender el mundo sin tutelas solo hasta el Día de Reyes. El 6 de enero vienen sus majestades, acaba la Navidad y acaba la oferta. Se pueden suscribir desde ya, esa es la buena noticia, y asegurarse de que van a tener durante los próximos 12 meses, el 2026 completo, el mejor análisis histórico, político, económico y cultural en español. Esta Navidad se pueden regalar ustedes o pueden regalar a sus seres más queridos un presente lleno de criterio con el código promocional Feliz Navidad 2025, todo junto y en mayúsculas, Feliz Navidad 2025. Y ahora sí, hoy macrooperación, la investigación sobre la red de presuntas comisiones ilegales vinculada al PSOE ha vivido en 24 horas una escalada que dibuja ya un entramado político y empresarial de enorme alcance. A las primeras detenciones practicadas el miércoles se han sumado este jueves nuevos arrestos y también registros simultáneos en empresas estratégicas y un negocio hostelero que podría servir para blanquear fondos. La operación daba un primer golpe de efecto este miércoles por la tarde, cuando la UCO detenía a Leire Díez, conocida como la Fontanera de Ferraz, por sus gestiones para obtener información sensible de investigaciones judiciales que afectaban al entorno de Pedro Sánchez. La detenían a ella y al expresidente de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales, la SEPI, Vicente Fernández Guerrero, el que había sido número 2 de María Jesús Montero en Hacienda y que tuvo que dimitir tras verse salpicado por los primeros indicios. Ambos fueron arrestados en Madrid y trasladados a la comandancia de Tres Cantos en el marco de una causa dirigida por la Audiencia Nacional y coordinada por Fiscalía Anticorrupción. No los detenían por las investigaciones contra agentes de la UCO, sino en una trama centrada en irregularidades en contrataciones públicas canalizadas, ojo, a través de empresas vinculadas a Servinavar 2000, la constructora de Santos Cerdán. Fernández Guerrero, antiguo hombre de confianza de Montero desde su etapa en la Junta de Andalucía, presidió la SEPI tras la moción de censura a Mariano Rajoy y su nombre ha aparecido vinculado a decisiones clave como el rescate de empresas estratégicas en pandemia. Tras dejar su cargo, se incorporó a Servinavar, la constructora ligada al ex número 3 del PSOE Santos Cerdán y su socio Anchón Alonso, que obtuvo contratos millonarios como por ejemplo el de la reforma del túnel de Velate. La UCO sospecha que Fernández aprovechó su experiencia en estructuras societarias y su red de contactos para articular un entramado económico de la trama que habría funcionado a base de comisiones ligadas a adjudicaciones públicas. La segunda pieza clave cayó este jueves. La UCO detenía esta mañana a José Banchón Alonso, socio de Santos Cerdán en esa constructora, Servinavar 2000, y señalado por los investigadores como uno de los operadores centrales de este esquema. Anchón Alonso no solo aparece como administrador de la constructora, que habría recibido adjudicaciones bajo sospecha, también fue descrito por Cerdán como una figura fundamental
en los contactos con el PNV y Bildu para facilitar pactos en Navarra y en Madrid. A partir de 2011 forjaron ambos, Santos Cerdán y Antxon Alonso, una relación de estrechísima confianza que combinaba el plano político y el económico. Según la Guardia Civil, Servinavar cobraba aproximadamente un 2% neto de cada adjudicación que obtenía con su mediación a través de grandes constructoras, y más de 3/4 partes de los ingresos de la empresa procedían de esa relación. La obra del túnel de Velate de 72 millones es uno de los contratos emblemáticos sobre los que se indaga. La detención de Alonso es un paso decisivo para reconstruir cómo se negociaban esas adjudicaciones ilegales, quién ponía en contacto a las empresas con los centros de decisión política y cómo se distribuía el dinero. En paralelo a las detenciones, la Guardia Civil también ha desplegado un amplio dispositivo de registros en varias ciudades. Uno de los escenarios ha sido Zaragoza, donde han irrumpido en la sede de Forestalia, uno de los grupos energéticos más relevantes del sector de las renovables. La compañía ocupa varias plantas de un edificio del Coso y su nombre había aparecido ya ligado al entorno de Antxon Alonso, a la familia Sumelzo, la de Susana Sumelzo, mujer muy cercana a Sánchez en lo personal y en lo político, actual secretaria de Estado para Iberoamérica, y también al bufete especializado en operaciones energéticas, desde el que habrían gestionado múltiples sociedades del ramo, que les hablábamos ayer de este bufete de abogados con operativa en Suiza, si recuerdan. La UCO busca documentación contable, contratos, correos, en fin, cualquier rastro que permita aclarar si Forestalia se benefició de mediaciones políticas para lograr infraestructuras estratégicas. Los agentes no descartan ampliar los registros a otras empresas del mismo grupo. Otra de las líneas de investigación activas, otro de los registros de hoy, se centra en el sector aéreo. La Policía Nacional, en este caso no la Guardia Civil, se ha personado en la sede de la aerolínea Plus Ultra para clonar sus servidores y hacerse con una copia íntegra de la información digital de la compañía. Quieren analizar con detalle el rastro informático del rescate de 53 millones de euros públicos que el Gobierno concedió a la aerolínea durante la pandemia dentro del fondo gestionado a través de la SEPI. El Juzgado de Instrucción número 15 de Madrid investiga si en la concesión de esa ayuda hubo irregularidades, trato de favor o interferencias externas vinculadas a la misma red de intermediarios que ahora se persigue en la Audiencia Nacional. Varios medios han señalado ya como mediador en ese rescate a la venezolana Plus Ultra a José Luis Rodríguez Zapatero. Sobre el entramado de comisiones ilícitas ha llegado a superponerse un elemento llamativo, el tercer registro del que tenemos que hablarles hoy. Se trata de un bar de Sevilla que la UCO ha colocado bajo la lupa como una posible pieza para blanquear fondos vinculados a Vicente Fernández Guerrero, el expresidente de la SEPI detenido, del que les hemos hablado hace unos minutos. Ese establecimiento está ubicado en la zona empresarial del Parque Científico y Tecnológico Cartuja. Opera a través de una sociedad que se llama La Bola Innovación SL, y a primera vista pues era un negocio hostelero modesto, un bar pequeño, antiguo, sin expansión conocida, con estructura societaria mínima, pero los agentes han detectado una evolución de sus cuentas muy llamativa desde que Fernández asumió la administración única en 2023. En poco tiempo, el local pasó de estar en números rojos a presentar beneficios y un incremento notable de la facturación. Ahora la Guardia Civil analiza con detalle esa contabilidad. La hipótesis de trabajo principal es que el bar sirvió para mezclar ingresos reales de la actividad diaria con dinero procedente de comisiones ilegales, integrando así fondos opacos en el circuito económico formal, blanqueando, esas comisiones que cobraba. Con detenciones en la cúpula de la trama, registros en empresas estratégicas y negocios privados en marcha, el caso entra en una fase en que la clave ya no es solo quién firmó qué contratos, sino seguir el rastro del dinero y esclarecer quién se ha enriquecido con una red que durante años ha operado con el beneplácito del poder político socialista y que nos habría robado muchos millones de euros a todos los españoles. Continuamos con nuestro segmento de España y continuamos con nuestro segmento de España con otra noticia que también es verdaderamente maravilloso. Y es que ya les hemos contado en varias ocasiones esta trama que gira en torno a Paco Salazar, en la cual hay denuncias de varias trabajadoras del Partido Socialista por haber sufrido
supuesto acoso sexual. Una de las fotos más tremendas que hay ahora mismo circulando en la red es una foto en la que aparece Paco Salazar, aparece Begoña Gómez, la esposa del presidente del gobierno, y no sabemos si la foto es un montaje o es real. La foto sería absolutamente inocente si no supiéramos lo de Paco Salazar. Pero es que resulta que Begoña Gómez aparece en la foto de grupo delante de Paco Salazar, ligeramente inclinada, y claro, después de lo que sabemos de Paco Salazar, uno se imagina que le está haciendo Dios vaya a saber qué. La cuestión está en que encima, para terminarlo de arreglar, ahora mismo se está señalando que la investigación contra Paco Salazar se pudo paralizar dentro del Partido Socialista. Existe esa posibilidad porque la secretaria de organización del Partido Socialista, Rebeca Torró, tiene una relación de amiga especial con Paco Salazar. No vamos a intentar hacer una exégesis de qué significa esto de amiga especial. Puede que sea simplemente una amiga especial, no hay que darle más vueltas. Pero en cualquiera de los casos, si amiga especial significa que es una amiga especial o significa que tiene una relación especial con la amiga, que todo puede ser, es algo totalmente secundario. Aquí lo importante es que se ha producido una serie de abusos y que esos abusos no recibieron la respuesta adecuada dentro del Partido Socialista. Y no recibieron la respuesta adecuada por la sencillísima razón de que existe esa visión que se produce en el seno de la Iglesia Católica, pero también en el seno de otras entidades, de que por un lado están los nuestros y por otro lado los demás, el resto. Y por supuesto, a los nuestros se les puede pasar por alto incluso el delito, no digamos ya el abuso sexual, porque son de los nuestros. Bueno, pues no es así y sobre todo no debe ser así. Y contado ya el escándalo financiero del día o los escándalos financieros, porque hoy eran 5, todos en uno, vamos con el sexual. La dirección del PSOE intenta contener a contrarreloj el impacto del escándalo conocido como caso Salazar, el expediente abierto contra el exasesor de Moncloa, Paco Salazar, por presunto acoso sexual a varias trabajadoras del Partido Socialista en un contexto de fuerte malestar interno y de desgaste acumulado por sucesivos escándalos de esta naturaleza. Salazar, que formó parte del núcleo de confianza de Pedro Sánchez y llegó a ocupar responsabilidades en el gabinete del presidente, fue señalado este verano por varias militantes y trabajadoras que denunciaron un ambiente irrespirable y episodios de contenido sexual explícito en el ámbito laboral. Las primeras denuncias se registraron en los canales internos del partido y, según distintas fuentes, las víctimas serían al menos 4. Las acusaciones relatan comportamientos como comentarios sexualizados reiterados, gestos obscenos o simulaciones de actos sexuales en presencia de sus subordinadas. Pese a la gravedad de los hechos, el partido tardó meses en contactar con las denunciantes, no activó sus protocolos internos y ya la propia dirección ha tenido que admitir que podría haberse gestionado mejor este caso con mayor rapidez y diligencia. El nombre de Salazar saltó al primer plano orgánico también cuando se filtró que iba a ser nombrado adjunto a la Secretaría de Organización bajo el mando de la valenciana Rebeca Torró. En ese momento, las informaciones periodísticas sobre las denuncias por acoso sexual frustraron su ascenso. En el partido se da por hecho ya que existía una relación de especial cercanía entre Torró y Salazar, un vínculo que ha alimentado las sospechas de sectores feministas internos sobre un posible intento inicial de minimizar el caso. El diario La Razón, por ejemplo, reconoce abiertamente hoy en una pieza que Torró era la amiga especial de Salazar. Apunta a que silenció los casos de acoso sexual para proteger a su amigo especial. El malestar ha ido en aumento a medida que se conocían nuevos datos dentro del Partido Socialista. Reconocen que Salazar se mantuvo como militante hasta fechas recientes, pese a estar bajo investigación interna, y que solo se dio de baja del partido tras la intervención
de la Guardia Civil en el Ayuntamiento de Dos Hermanas, donde se investiga si cobró un sueldo público sin acudir a su puesto de trabajo, como hacía el hermano de Pedro Sánchez, por ejemplo. En paralelo, el Comité Antiacoso del PSOE está ultimando un informe que, según fuentes de la dirección, será contundente y de apoyo a las víctimas. Sin embargo, el cierre del expediente interno no ha frenado la presión externa. La oposición va a llamar a Salazar a declarar en comisiones de investigación parlamentarias. Dentro del PSOE, el sector feminista y varios cargos territoriales expresan abiertamente su hartazgo. Las informaciones sobre esa presunta amistad especial entre Torró y Salazar han reactivado las críticas del feminismo socialista, que ve en ese vínculo una explicación al mal manejo interno del caso. En ese contexto, distintas fuentes señalan, fuentes del partido, obviamente del Partido Socialista, señalan la ausencia de la secretaria de Organización en una reciente reunión convocada por la secretaria de Igualdad, Pilar Bernabé, con responsables de Igualdad del PSOE, un encuentro en el que se esperaba abordar los protocolos frente al acoso. La gestión del caso también ha tenido derivadas territoriales. El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García Paje, el varón crítico aparentemente que queda con el sanchismo, luego no es tal, porque sus diputados votan como un solo hombre en el Congreso con Pedro Sánchez, pero reclamaba Paje explicaciones claras sobre si se dio algún tipo de cobertura a Salazar desde que se registraron las primeras denuncias, y ha señalado veladamente a la actual cúpula de organización sin citar nombres propios, pero dando a entender eso mismo que hoy afirma La Razón sin tapujos, que Torró, la secretaria de organización, no intervenía por su relación personal. Por cierto, que también horas después de defender su inocencia y asegurar que dejaría el asunto en manos de abogados, tras hacerse públicas 6 denuncias de acoso sexual por parte de compañeras del PSOE, José Tomé ha presentado su dimisión voluntaria como presidente de la Diputación de Lugo. Lo hacía ayer ya por la noche. El propio Tomé comunicaba su decisión en una rueda de prensa en Monforte de Lemos. Insistió en que no tenía conocimiento previo de las denuncias, pero dice que deja el cargo para no perjudicar al partido. Mantiene, eso sí, que es inocente y que únicamente pudo hacer algún chiste fuera de tono. Ya son mala suerte los chistes fuera de tono para que 6 mujeres se sientan acosadas sexualmente. Va a seguir, eso sí, como alcalde de Monforte de Lemos, aunque como no adscrito. Y nos vamos de España a Hispanoamérica y nos vamos a detener primero en María Corina Machado, que finalmente ha llegado a Oslo y que ha dicho que Venezuela está invadida, que está invadida por Rusia, por Hezbollah y por bandas criminales. Esto es un disparate, lo diga María Corina Machado o Perico el de los Palotes. Si la idea es que a ver si agitando la agitación, valga la redundancia, pues vamos a conseguir que intervenga Estados Unidos y derribe a Maduro y yo a continuación me siento en la casa presidencial, pues ya está por ver el éxito que eso puede tener. Pero de momento, esto no deja de ser demagogia, que es algo muy típico en María Corina Machado. Y en este sentido hemos sido muy críticos, yo diría que crecientemente críticos con la persona de María Corina Machado, todavía más críticos con su actitud y con cómo ha hecho las cosas, que las ha hecho rematadamente mal. La prueba la tienen ustedes en que Maduro sigue en el poder, cual es bastante claro, se quiera o no se quiera ver, y en el sentido de que efectivamente las peticiones que hace para la invasión de Venezuela por Estados Unidos, por Israel, etcétera, no son de recibo. Que a una persona así le den el Premio Nobel de la Paz, pues evidentemente esto es una barbaridad. El viaje, hombre, no todo ha estado mal. Por ejemplo, María Corina Machado se ha vuelto a encontrar con sus 3 hijos, de lo cual nos congratulamos, nos alegramos por ella y por sus hijos muchísimo, y además en un momento determinado pues cantó el himno venezolano desde el balcón de la Suite Nobel y nos parece muy bien, seguramente fue muy emotivo para la gente que estaba por allí. Pero presentar la experiencia en Venezuela como un testimonio para el mundo y cosas por el estilo, pues hombre, bien, lo que ustedes quieran, pero la auténtica realidad es que Venezuela tiene 3 grandes problemas y no uno solo. El primero, por supuesto, es el régimen chavista. El segundo es la oposición venezolana, cosa que, por supuesto, la oposición venezolana, salvo los que se retiran, no quiere reconocer.
Y el tercero es la intervención extranjera, pero no la intervención extranjera meramente de los asesores que pueda haber, sino las multinacionales que han seguido manteniendo al régimen porque hacen muy buenos negocios y porque el primer socio comercial de Venezuela sigue siendo Estados Unidos. Cuando María Corina Machado de pronto dice que hay que cortar todos los negocios con Venezuela para que caiga el régimen, etcétera, etcétera, bueno, primero demuestra que no tiene mucha idea de lo mal que funciona ese tipo de medidas, lo cual no la capacita especialmente para gobernar. Esa es la primera. Pero la segunda es que no se da cuenta que con el primero con el que tiene que hablar es con Donald Trump, o mejor, merecería la pena que hablara con BlackRock, con Larry Fink y con la gente que lleva Chevron, porque esa sí que sería una vía directa para llegar al colapso del régimen de Maduro. Ya, lo que pasa es que cuando se ha hablado para decir que se va a entregar todo en manos extranjeras, a ver si así le allanan el camino a la presidencia. Bueno, pues habrá gente que se entusiasme con eso y hay gente que, por el contrario, nos da escalofríos. La líder de la oposición venezolana, María Corina Machado, llegó este jueves a Oslo, como había prometido, lo hizo ya con la ceremonia de entrega del Nobel terminada, y pidió que se corten los lazos económicos y políticos con quienes financian y sostienen al régimen de Nicolás Maduro. En una comparecencia ante la prensa junto al primer ministro noruego, Jonas Gahr Støre, Machado fue especialmente contundente al describir la que para ella es la situación de su país. Decía: el país ya está invadido por agentes rusos, Hezbollah, bandas criminales, cárteles. Así respondía Corina Machado a una pregunta sobre la posibilidad de una eventual invasión de Estados Unidos a Venezuela. Machado evitaba entrar en ese debate y subrayaba que, a su juicio, la verdadera amenaza ya está en el país. Habla de estructuras criminales y actores extranjeros que operan en connivencia con el régimen de Nicolás Maduro. Por ello insistía en que la comunidad internacional debe cortar el flujo de financiación que permite sostener un sistema de represión muy poderoso y prolongar la permanencia de Maduro en el poder. La dirigente viajaba a Oslo tras más de un año en la clandestinidad, perseguida por las autoridades venezolanas, y después de que su hija Ana Corina Sosa recogiera en su nombre el premio Nobel. Desde la capital noruega, María Corina Machado subrayaba su confianza en un cambio político en su país. Decía: tengo la esperanza de que Venezuela volverá a ser libre y volvamos a ser un faro de esperanza y democracia. En su intervención vinculaba la situación venezolana con un mensaje más amplio sobre derechos y sistemas políticos. Decía: nuestra experiencia en Venezuela envía al mundo un testimonio. Sin duda, para tener paz hace falta democracia, pero no puedes tener democracia sin libertad, y la libertad es una decisión racional. Decidimos luchar hasta el final y Venezuela será libre, añadía. Machado también relató el plano más personal de este viaje, que ha estado marcado por el reencuentro con sus 3 hijos tras 16 meses sin poder verlos. Decía: no pude dormir anoche repasando varias veces el momento de reencontrarme con mis hijos. Les abracé a los 3 a la vez y ha sido uno de los momentos más extraordinarios espiritualmente de mi vida. Esto es lo que decía ante periodistas. Esto sí que lo podemos entender cualquier madre, ¿verdad? Cualquiera al leerlo o al escucharlo, pues se nos pone así la garganta un poco apretadilla. Aunque no llegó a tiempo de asistir a esa ceremonia, que yo decía, la opositora sí pudo encontrarse con su familia. Estaban también su madre y su hermana, una de sus 3 hermanas. Pudo participar en los actos posteriores a su llegada al Gran Hotel de Oslo. Estrechó la mano y abrazó a algunos seguidores que estaban esperándola tras las vallas de seguridad, que la recibieron con aplausos y gritos de libertad. Más tarde salió al balcón de su suite para saludar a los congregados y junto a ellos entonó el himno nacional de Venezuela, en una escena que estuvo cargada de simbolismo para quienes respaldan su causa. Y nos vamos de Venezuela a Argentina, porque Milei tramita la ley de glaciares. ¿Para qué? ¿Para que las empresas argentinas extraigan minerales? No, señor. Para que las multinacionales de Estados Unidos se lleven todo. Es algo verdaderamente para echarse a temblar, porque nos habría gustado que las previsiones que hicimos en este sentido sobre la gestión de Milei estuvieran equivocadas y que efectivamente pudiéramos decir: pensamos esto y nos equivocamos. Pues no. El gobierno de Milei está preparando una reforma de la ley de glaciares para
lanzar proyectos de cobre que podrían movilizar inversiones por unos 35.000 millones de dólares. ¿Y esto cómo se hace? Dando más poder a los poderes locales, que además tienen una facilidad para la corrupción especialmente notable, no en Argentina, en todo el mundo. Esta es la triste realidad. Y si para eso hay que cargarse una serie de fuentes acuáticas. Si para eso hay que cargarse los glaciares, pues se hace, porque el 75% de la superficie de los proyectos que se anuncian están en áreas periglaciares. Así de claro. Luego encima, para terminarlo de arreglar, los que lleven a cabo estos proyectos se van a acoger al régimen de incentivos para grandes inversiones y esto va a ser verdaderamente impresionante. Insistimos, ¿y de esto quién se ocupa? Bueno, pues de esto se ocupan las compañías multinacionales. Es que es así, es que Milei no ha dejado ni un instante de ceder la riqueza nacional a compañías multinacionales, que deben de estar encantados con él. Encantados, sin ningún género de duda, lo entendemos. El gobierno argentino, ya con mayoría en el Parlamento, en el nuevo Parlamento, prepara una fuerte apuesta para intentar reactivar la economía a través de la minería. El ejecutivo de Javier Milei está ultimando un proyecto de ley para modificar la conocida como Ley de Glaciares, que está vigente desde 2010, con el objetivo de destrabar inversiones millonarias en explotaciones de cobre que, según el sector, podrían alcanzar los 35.000 millones de dólares. La iniciativa es muy polémica. El gobierno quiere enviarla al Congreso para su tratamiento en sesiones extraordinarias y se va a presentar como una ley aclaratoria de la actual normativa. La idea central es redefinir el alcance de la protección sobre glaciares y ambiente periglaciar y al mismo tiempo otorgar a las provincias mayor margen de decisión para aprobar proyectos mineros en zonas que hoy se consideran restringidas. Según fuentes del gobierno, el texto va a mantener el marco general de protección de esos glaciares como reservas hídricas estratégicas, pero precisaría que áreas entrasen efectivamente bajo esa categoría y habría que decidir otras que no, abriendo así la puerta a que se puedan hacer nuevas explotaciones. De ese modo, las provincias con actividad minera ganan peso a la hora de autorizar o vetar iniciativas. En las últimas semanas, el gobierno ha tenido conversaciones informales con los ejecutivos provinciales de las principales regiones mineras. Al frente de esas negociaciones está el ministro del Interior, Diego Santilli. La propuesta cuenta de momento con el impulso del gobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo, y ha sido discutida con otras 3 provincias que integran la llamada Mesa del Cobre: San Juan, Marcelo Orrego; Catamarca, con Raúl Jalil; y Jujuy, con Carlos Sadir. Estos han sido los gobernadores que han participado hasta ahora en las conversaciones. La Ley 26.639 de presupuestos mínimos para la preservación de glaciares y el ambiente periglacial define como glaciar toda masa de hielo perenne, estable o en movimiento que actúa como reserva de agua, así como el entorno periglaciar, entendido como suelos congelados o saturados de hielo que regulan el recurso hídrico. El artículo 6 de la ley prohíbe expresamente la exploración y explotación minera en glaciares y en esos ambientes periglaciares, además del uso o almacenamiento de sustancias tóxicas que puedan afectar al hielo o la calidad del agua. Milei ya había avanzado que la reforma que prepara precisamente va a aclarar qué se entiende por zona glaciar y periglaciar y qué provincias participan activamente en esa delimitación. El sector minero sostiene que la definición actual es demasiado amplia y bloquea proyectos que a su juicio no comprometen las fuentes de agua. El presidente de la Cámara Argentina de Empresas Mineras de CAEM, Roberto Cacciola, aseguraba que cerca del 75% de la superficie de los proyectos de cobre anunciados se encuentra en áreas clasificadas como periglaciares. A su entender, se trata en muchos casos de zonas donde hay formaciones de agua subterránea que se congela en invierno y se descongela en verano, pero que no alimentan cauces de ríos ni tienen impacto hidrológico significativo. Con ese cambio legal, esos proyectos mineros avanzarían. Muchas iniciativas ya han solicitado acogerse al régimen de incentivo para grandes inversiones, el RIGI,
que es otro de los pilares del plan económico de Milei. Argentina no produce cobre desde 2018, pero dispone de una cartera de proyectos de escala internacional. Entre ellos figuran Los Azules, Vicuña, el Pachón, Taca Taca, Omara, por ejemplo. Son conjuntamente inversiones estimadas en unos 35.000 millones de dólares y si se concretan pueden generar exportaciones de cobre superiores a los 11.000 millones de dólares anuales hacia 2033. Según cálculos de entidades financieras. Frente al entusiasmo del gobierno y las empresas, hay más de 25 organizaciones sociales de todo el país que ya han expresado su frontal rechazo a cualquier modificación de la ley de glaciares. Alertan de que flexibilizar esa norma abre la puerta a la minería a gran escala en zonas de alta montaña, con riesgos de impacto severo sobre ecosistemas frágiles. A su juicio, la alteración de esas áreas puede producir pérdida progresiva del agua almacenada en los glaciares. El movimiento político a favor de la minería, en cambio, se refleja en las provincias. La legislatura de Mendoza aprobaba esta semana la declaración de impacto ambiental del proyecto San Jorge. Es un giro significativo tras años de fuerte resistencia social a la minería metalífera en la región. La batalla en torno a esta ley de glaciares se perfila así como uno de los grandes debates los próximos meses en Argentina. Quien ya sabemos que apoya la propuesta es Donald Trump. Suponemos que porque Estados Unidos está detrás de convertirse en uno de los principales inversores con esos 35.000 millones de dólares que el gobierno de Milei ha calculado que pueden entrar en el país para proyectos mineros. Y nos vamos de Hispanoamérica a la información internacional y concretamente nos vamos a Washington, donde se sigue presionando a Zelensky para acabar con la guerra en Ucrania. Zelensky parece ser que dice que sí acepta el plan, que lo va a intentar, pero de momento ya ha abierto la puerta a convocar elecciones, porque es que Zelensky lleva ocupando el poder de manera ilegítima en torno a 1 año y medio. Y finalmente le ha dicho a Donald Trump que en 60 a 90 días, o sea que ya no va a ser antes de las Navidades, convoca elecciones. Eso sí, lo ha condicionado al hecho de que la Unión Europea y Estados Unidos garanticen su seguridad. Lo cual a estas alturas seguramente lo que va a ser fundamentalmente va a ser la garantía de que Zelensky y sus legiones de ladrones y de corruptos no van a ser perseguidos por los tribunales y se van a llevar el dinero que quieran. Ríanse ustedes de la cantidad que se quiere llevar Maduro. Porque Maduro, la cantidad que se quiere llevar es infinitamente inferior a la de Zelensky y los ladrones. Pero claro, Zelensky y sus ladrones forman parte de eso que Roosevelt llamaba nuestros hijos de perra. Y claro, como son nuestros hijos de perra, pueden robar de una manera totalmente impune. Las negociaciones para alcanzar un alto el fuego en Ucrania atraviesan otro momento delicado. Estados Unidos incrementa la presión tanto sobre Kiev como sobre las capitales europeas aliadas para definir una salida a la guerra. Volodymyr Zelensky, por su parte, se abre a una posible celebración de elecciones aún bajo invasión rusa, porque esta es una de las principales exigencias de Donald Trump. Junto con sus socios europeos, dice Zelensky que si Estados Unidos le ayuda y que les pide ayuda, que puede conseguir la seguridad que se necesita para celebrar elecciones. Decía también que si esto se da, Ucrania está lista para organizarlas en un plazo de entre 60 y 90 días. Esto lo decía Zelensky en las últimas horas tras verse con la primera ministra italiana Giorgia Meloni. En Ucrania rige la ley marcial desde febrero de 2022 y eso impide la celebración de elecciones. En paralelo, Donald Trump ha elevado el tono otra vez contra él, ha insistido en que hay que convocar elecciones ya, ha sugerido que el gobierno ucraniano está utilizando la guerra para no celebrar elecciones y ha cuestionado la calidad democrática del país. Decía Trump, no sé quién ganaría, pero no se han celebrado elecciones durante mucho tiempo. Hablan de democracia, pero llega un punto en que ya no es democracia. Aunque el acuerdo de paz sigue pareciendo lejano, Trump se muestra decidido también a acelerar el proceso de negociación. En las últimas horas, los medios estadounidenses han publicado que 2 enviados de Trump, el empresario Steve Witkoff y el ex asesor Jared Kushner, su yerno, han trasladado
una fecha límite a Zelensky para el alto el fuego, la Navidad y una fecha límite para las elecciones de 60 a 90 días. De ahí que Zelensky haya hablado de esos 2 o 3 meses con apoyo para ir a comicios. Desde la Casa Blanca no han confirmado la información, pero sí dicen que el presidente estadounidense considera que la guerra ha durado ya demasiado tiempo y que es necesario avanzar hacia algún tipo de arreglo. El primero de los acuerdos se centraba en las condiciones necesarias para poner fin a la guerra, que eran el alto el fuego, la retirada de tropas por parte de Rusia, la integridad territorial y los posibles mecanismos de verificación. Esto es el primer acuerdo entregado por Ucrania a Estados Unidos. El segundo documento que ha entregado Ucrania a los enviados de Trump aborda también la reconstrucción de Ucrania, que está devastada por años de bombardeos. Por tanto, sobre la mesa no solo está la cuestión militar, sino también la futura arquitectura política y de seguridad de Europa del Este. El plan de paz que plantean Estados Unidos y Rusia no se parece en nada. Exige la cesión de territorios o la reducción de las Fuerzas Armadas. Zelensky aún así intenta ganar margen de maniobra, ofrece la posibilidad de elecciones a Trump si se garantizan esas condiciones y prepara una respuesta detallada de nuevo a las propuestas de Washington. Y todo esto mientras siguen los combates y los ataques a las estructuras de ambos países, a las infraestructuras, con un calendario marcado ahora por nuevas fechas simbólicas, porque estamos llegando a Navidad y algunos actores tratan de convertir en un punto de inflexión estas fiestas para la negociación. De momento, sin embargo, la paz sigue siendo un horizonte más teórico y deseable que real. Y no nos vamos de Estados Unidos, que ha endurecido las condiciones del ESTA. Estados Unidos mantiene que los turistas de 42 países donde regía la exención de visado tendrán ahora que entregar el historial de sus redes sociales de los últimos 5 años para poder entrar en el país. Además, esta iniciativa plantea que habría que exigir los números de teléfono y los correos electrónicos que se hayan utilizado en los últimos 10 años, nada menos, además de información más que detallada sobre los parientes, nombres, fechas, lugares de nacimiento, etcétera, etcétera, etcétera. Claro, esto se justifica sobre la base de la seguridad nacional, que aquí es la manera de justificar hasta lo más injustificable. Pero claro, imagínense ustedes lo que significa de entrada tu historial de las redes de los 5 últimos años. Sobre todo los señores que en un momento determinado querían venir de visitantes, pues a lo mejor para pasar un fin de semana en Nueva York y tienen que pasar en ese momento con una cantidad de documentación que realmente es que te enciende el pelo lumbre. No digamos ya si además te piden los números de teléfono y los correos electrónicos de los últimos 10 años. Pues, hombre, a lo mejor una persona que no haya utilizado nada más que uno no tiene mucho problema. Pero hay gente que efectivamente sería problemático recordar todos los correos electrónicos que has tenido en la última década, o si has cambiado de número de teléfono, o si se da la circunstancia de que el número de teléfono, pues a lo mejor pertenecía a una empresa, a una compañía, a un organismo oficial. ¿Y esto va a ser eficaz para la seguridad nacional? Pues, ¿qué quieren que les digamos? Si Estados Unidos no hay atentados terroristas, por lo menos no de gente que venga de fuera. Entre otras cosas, porque hay unas medidas terribles. Pero el último atentado terrorista, ¿cuál sería? La muerte de Kirk. Y previo a eso, cuando le dispararon a Donald Trump en la oreja. Y era gente de fuera. Era gente que se había beneficiado del ESTA. Pues si lo era, nos acabamos de enterar, las cosas como son. Y el gobierno de Estados Unidos ha presentado otra propuesta que endurece de forma notable los requisitos de entrada para los turistas de 42 países acogidos ahora al programa de exención de visado, el ESTA. Según el planteamiento difundido este miércoles, los viajeros tendrían que entregar su historial de sus redes sociales de los últimos 5 años para poder acceder al país. Esto es algo que nos imaginábamos que pediría China, pero no Estados Unidos. Pero bueno, ahí está esa iniciativa impulsada por la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza, la CBP, que busca someter a un mayor escrutinio
a todos esos ciudadanos que entran en Estados Unidos sin visado por un periodo de 90 días. El cambio afectaría a turistas de países como, por ejemplo, Reino Unido, Irlanda, Francia, Japón, Australia, Nueva Zelanda, Israel, que esto me ha sorprendido, o Qatar, entre ellos, todos actualmente beneficiarios de ese sistema electrónico de autorización de viaje. Hasta ahora el formulario ya exigía datos básicos de identificación, detalles del viaje y cierta información de seguridad. Con la nueva propuesta, las autoridades dicen que pretenden ampliar de forma considerable el volumen de datos recuperados. En primer lugar, se incluiría la obligación de declarar los identificadores de redes sociales de los últimos 5 años para que puedan revisar la actividad pública del solicitante en plataformas digitales. Y si alguien no tiene redes sociales, no sabemos qué pasa, no entra, no va de visita a Estados Unidos. Bueno, el gobierno estadounidense plantea exigir un historial más amplio de contactos, incluso en ese caso los viajeros deberían facilitar hasta los números de teléfono y direcciones de correo electrónico que hayan utilizado durante los últimos 10 años. Todo ello con información adicional sobre la familia, como nombres, fechas de nacimiento, lugar de nacimiento de los parientes, con el objetivo declarado de trazar un perfil más completo de cada persona que pretende entrar en el país. Yo, desde luego, no sé dónde van a sacar funcionarios para investigar tan milimétricamente a cualquiera que quiera ir 3 días a hacer compras de Navidad a Nueva York, pero bueno, lo tendrán previsto. El plan también quiere introducir una nueva herramienta móvil destinada a registrar la salida de los extranjeros de territorio estadounidense. Con eso, Washington buscaría controlar mejor los plazos de estancia y detectar a quienes exceden el tiempo permitido por el programa de exención de visado. Esta propuesta se ha publicado en el Registro Federal, que es como el boletín oficial del Estado en España, es en realidad un boletín oficial del gobierno. Ahora se abre un periodo para que el público, organizaciones y sectores afectados presenten sus comentarios, apoyos y objeciones. Después de esa fase, la administración puede introducir más cambios o mantener el texto tal cual está y ya, si procede, aprobarlo de forma definitiva. Expertos y organizaciones de derechos civiles ya han dicho que la medida puede suponer un serio obstáculo para el turismo y los viajes de negocios y que además plantea dudas sobre la privacidad. La obligación de entregar años de historial puede disuadir a muchos viajeros puntuales que hasta ahora utilizaban el ESTA por su rapidez y sencillez, precisamente eso, para reuniones de pocos días, viajes de turismo, etcétera. Muchas personas podrían autocensurarse también, y esto afecta a la libertad de expresión en sus perfiles por miedo a que un comentario político, una broma o una publicación que no se interprete bien derive en la denegación de entrada a Estados Unidos, que viene a ser algo así como lo que criticaban ellos la semana pasada de la nueva legislación europea en redes sociales, que viola, y es cierto, el derecho a la libertad de opinión. Pero bueno, este endurecimiento de las condiciones llega a las puertas de un periodo muy sensible para el turismo, la Navidad, y también muy cerca del Mundial de Fútbol de 2026, que va a tener lugar este verano y va a tener como una de sus sedes a Estados Unidos, por lo que este nuevo filtro administrativo puede complicar mucho la planificación de viajes o encarecer los trámites de los aficionados al fútbol si se les obliga a buscar visados alternativos. Y hasta aquí hemos llegado nosotros con nuestro boletín de hoy. María, muchas gracias, muy buenas noches. Es todo por hoy, César. Tendremos mucho cuidado con lo que publicamos en redes sociales. Ya sabes que no. Nos oímos mañana a esta misma hora. Feliz día hasta entonces. Y ustedes no se nos vayan, porque ya se dibuja sobre la línea del horizonte la silueta gallarda de don Lorenzo Ramírez, que con paso firme y decidido se dirige hacia el avión del Despegamos para darle el niquelado cotidiano a la realidad económica mundial. Y después del Despegamos enviaremos a alguien, como es de justicia, al punto Nemo. Y después de eso, nos tenemos que tomar un respiro de cultura y lo haremos en la biblioteca de doña Sagrario Fernández Prieto. De manera que no se vayan, que regresamos enseguida.